¿cómo están? Soy el profesor Jesús Sosa Domínguez, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con la parte de programación. Vamos a hablar de los algoritmos. Los algoritmos son algo que probablemente te suene un poco rara la palabra, pero de hecho te vas a dar cuenta que es algo bastante sencillo y bastante común en nuestra vida diaria, ¿sale? Por definición vamos a decir que un algoritmo es la secuencia de pasos que resuelven un problema. Así de simple. La secuencia de pasos que resuelven un problema. Y esto de los algoritmos es la base para la programación. ¿Ok? ¿Y cómo tiene que ver esto con la materia? Bueno, es muy simple. Cuando nosotros querramos tratar temas de programación de computadoras, programación de videojuegos, robótica y toda esta parte, necesitamos saber programar, necesitamos saber darle instrucciones a nuestro robot, a nuestro programa, a nuestra computadora. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entendamos que las computadoras o los robots que tengamos no son inteligentes, es decir, ellos van a hacer solamente lo que yo le indique, ¿sale? Una computadora no sabe qué es la salsa verde, no sabe qué es un camión, no sabe qué es un perro, no sabe qué es el color azul. ¿Sí me explico? Eso se lo tienes que explicar tú para que la máquina pueda entender tu lenguaje. Y por eso es importante que nosotros aprendamos a expresar lo que nosotros queremos en un lenguaje que sea simple y sencillo para que cualquier persona lo pueda entender o para que una máquina lo pueda entender, ¿sale? Entonces, nuevamente, un algoritmo es una secuencia de pasos que resuelve un problema. Así de simple, así de fácil, ¿vale? Vamos a hablar de las características de un algoritmo. Esto es importante que lo razones para que entendamos por qué y cómo funcionan. Un algoritmo debe de ser preciso, es decir, debe de resolver el problema sin que tengamos errores. También debe de ser definido, es decir, si esos pasos tú los ejecutas varias veces, siempre tiene que darte el mismo resultado, ¿sale? Una característica más es que debe de ser finito, es decir, que tiene un fin, tiene un inicio y tiene un fin. No puede ser un algoritmo, no puede ser pasos infinitamente, es decir, no puede nunca terminar, ¿sale? Y la otra característica es de que debe ser legible, es decir, cualquier persona que vea el algoritmo debe ser capaz de entenderlo. Y te voy a poner un ejemplo bien fácil de qué es un algoritmo. Un algoritmo lo has visto en tu vida cotidiana, vamos, casi todos los días. Una receta de cocina es un ejemplo de un algoritmo, un instructivo es un ejemplo de un algoritmo. ¿Sí me explico? Te vas a dar cuenta que tiene varias características. Por ejemplo, las recetas de cocina vienen numeradas. Paso número 1 esto, paso número 2 aquello. ¿Sí me explico? Entonces hablamos de que es preciso y es finito, tiene un inicio y un final. Es legible, ¿por qué? Porque una receta de cocina se la pones a cualquier persona. Me refiero a una persona que hable español, por ejemplo, sin problema, ¿no? Va a poder leer y puede hacer la receta sin problema alguno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, te vas a dar cuenta, una receta de cocina, por ejemplo, es definida. ¿Por qué? Porque si sigues los pasos exactamente, siempre vas a tener el mismo resultado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, vamos a ver unos ejemplos bien prácticos y bien fáciles. Por ejemplo, un algoritmo para lavarte las manos, es decir, los pasos para poder lavarte las manos o resolver el problema de lavarte las manos. El primer paso, el paso número 1 es abrirla. Bueno, dijimos que todos tienen un inicio y un fin, entonces siempre se van a poner la palabra inicio y la palabra fin en los extremos del algoritmo. Eso es una regla, ¿sale? Entonces empezamos con abrir la llave, nos mojamos las manos, aplicamos el jabón, después nos volvemos a enjuagar ese jabón, cerramos la llave, nos secamos las manos y listo, ¿cierto? ¿Qué pasaría si este algoritmo tú le cambias el orden? Todos los pasos son ordenados. ¿Te acuerdas que aquí dijimos que debe de ser definido? ¿Qué pasa si tú cambias el orden? Por ejemplo, si te echas el jabón antes de abrir la llave. Probablemente lo has hecho varias veces y no pasa nada realmente, pero imagínate que lo hiciera una computadora, un programa, un robot. ¿Estás de acuerdo que no sería la mejor idea? ¿Sale? Entonces, ¿estás de acuerdo que no te puedes enjuagar antes de abrir la llave? ¿Sí me explico? Hay varias cosas que deben de tener un orden para que se pueda llevar a cabo el proceso de la mejor manera. Esto que acabas de ver aquí
es un ejemplo de un algoritmo. Y lo mismo hay, por ejemplo, un algoritmo o un conjunto de pasos para que te prepares un sándwich o para que te prepares un vaso de leche con sabor. ¿Sí me explico? Vamos a continuar con un ejemplo más. Otro que tenemos aquí es un algoritmo para preparar una sopa instantánea en el microondas. ¿Vale? Una de esas que ya vienen en el vasito que te venden en la tienda. ¿Qué es lo primero que haces? Bueno, dijimos que los algoritmos deben de tener la palabra inicio y la palabra fin, ¿sale? Lo primerito que vas a hacer es destapar la sopa, agregas la cantidad de agua que te indica ahí las instrucciones, que de hecho si te das cuenta, la misma cajita de la sopa pues tiene su algoritmo, tiene sus instrucciones, así de simple, ¿sale? Por eso te mencionaba que es algo bastante común y bastante cotidiano para la mayoría. Agregamos la cantidad de agua indicada, después metemos ese recipiente al horno de microondas, programamos el horno y después de que pase el tiempo sacamos la sopa del horno. Eso es así de simple, bastante sencillo, ¿cierto? Ahora, hay varios ejemplos que te quisiera comentar nuevamente. No puedes alterar estos pasos, el orden de estos pasos. Una regla es que los algoritmos deben de estar ordenados, ¿sale? ¿Por qué? Porque no puedes programar el horno si todavía no has metido la sopa. ¿Me explico? Entonces hay que ir contemplando ese tipo de situaciones. Probablemente algunos de ustedes me digan, oye, profe, pero aquí le faltan pasos. Por ejemplo, si nos vamos a algo más exacto, puedo decirle agregar la cantidad de sopa indicada. Siguiente paso, abrir el microondas. Tercer paso, meter el vaso de la sopa. El siguiente paso es cerrar la puerta del microondas. ¿Sí me explico? Podrías hacer eso y se vale. De hecho, tienes razón, porque sí puedes agregar algunos pasos. Pero en este caso, como nosotros como seres humanos ya tenemos algunas bases o ya sabemos cómo funciona un microondas, por ejemplo, entonces no necesitamos esas instrucciones. Si le estuvieras dando estas instrucciones a un robot, entonces efectivamente tendrías que explicarle primero las instrucciones o el algoritmo para que pueda usar un microondas. ¿Estamos de acuerdo? Te darás cuenta entonces que los algoritmos no es algo tan raro o tan desconocido en nuestro contexto, porque es algo que hacemos todos los días, instrucciones que seguimos todos los días, por ejemplo, para entrar a realizar tus tareas en Classroom o en las plataformas que estemos utilizando. Espero que la información te haya quedado clara y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.